Las 7:39 y en esta parte hacemos una versión extendida de lo más importante junto a Angélica Bulnes acá en Mesa Central. Conversamos en el primer bloque con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el hombre del momento después del anuncio del tren Santiago-Viña del Mar. Iba a decir Santiago Valparaíso, pero lo hubiera tomado mal el alcalde Char. Es Santiago-Viña del Mar, que se anunció ayer y ahora con la ministra del Interior, Carolina Toá. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Muy buenos días, Iván. Muy bien, gracias. Oiga, estamos aquí con Angélica Bulnes y estamos preocupados porque ¿qué pasó ayer con la guardia, con la comitiva de resguardo suya que se encontró con un ladrón de autos en la carretera? ¿Cómo fue eso? No se preocupe de mí, preocúpese del ladrón. A mí no me pasó nada. No, el ladrón No. Supongo que quedó preso, digamos. Pero tuvo como una No, escena de película. Totalmente. O sea, yo estaba pero fascinada en medio de esta situación. No, íbamos en la carretera y nos pasaron dos vehículos blancos tipo 4x4 que iban como en una carrera. Uno los veía como en carrera. Uno va ya a alta velocidad en la carretera, estos iban mucho más rápido que nosotros y se pasaban entre ellos, iban como toreándose, empezaron a pegarse topones el uno con el otro, finalmente chocaron. En el chocarse uno quedó como contradirección, digamos, mirando hacia nosotros. Y la guardia, los escoltas que iban conmigo detuvieron nuestro auto, pero nosotros vamos con un segundo auto y motoristas. Entonces el segundo auto interceptó estos autos, los motoristas también, se bajaron, los encañonaron, hicieron que se bajara del vehículo el conductor y ahí nos dimos cuenta de la dinámica. Era un auto que iba huyendo de otro que lo perseguía. En el segundo iba el propietario de un auto que había sido robado, iba persiguiendo al ladrón. Y bueno, ahí quedó detenido, llegó después, llegaron carabineros de refuerzo y nosotros nos liberamos, pero los escoltas que me acompañaban a mí actuaron así a una velocidad muy impresionante, controlaron la situación, detuvieron a la persona y los vi actuar ahí en vivo y en directo, así que ya les digo la admiración que tengo ahora con mi escolta. Se siente mucho más segura ahora después de verlo actuar. Oiga, pero pero realmente fue como impresionante. dígame una cosa, en términos como de procedimiento de seguridad, ¿era lo que correspondía? Porque finalmente esos escoltas están para protegerla a usted. Sí, es que fue lo primero que hicieron. Ya. Detuvieron nuestro auto, nos pusieron a resguardo a nosotros, pero como va un segundo vehículo y van también motoristas, ellos quedaron liberados para poder actuar una vez que me sacaron a mí de la carretera y yo ya estaba como lejos, o sea, no estaba en el epicentro de la situación crítica, ¿no? Actuaron perfecto ellos. Mucho más emocionante que el proyecto de infraestructura crítica, ministra, digamos las cosas No, como que son. estuvo bueno también, no crea. No, si no digo que haya estado fome, pero es más emocionante esto. Ahora, Bueno, nadie sacó pistola ahí por lo menos. Por suerte. Esta vez, digamos. Oiga, bueno, salió de la Comisión de Constitución, por fin se va a la sala. ¿Esto es lo que le permitiría al gobierno levantar por fin el estado de emergencia en el sur? No. Esto es lo que permite llevar militares a la zona fronteriza. Ya. ¿Se acuerda que esto se discutió mucho tiempo como una manera de resolver el tema del sur sin necesidad de declarar estado de emergencia? Así Claro. empezó. Pero después, la verdad que esa discusión se enredó, no llegó a puerto, no hubo nunca acuerdo, pero en el discutirlo se descubrió que este tema del resguardo militar de la infraestructura crítica es un estándar internacional hoy día en muchos países. Se ocupa para aquellas infraestructuras que son fundamentales para el abastecimiento, para los servicios básicos, que para las telecomunicaciones, cuando hay amenazas graves a este tipo de infraestructura, amenazas de ataque y situaciones de ese tipo. Entonces ahí se puede pedir auxilio de las fuerzas militares en esta tarea. En el camino, en Chile se declaró el estado de emergencia en el sur, porque esto se enredó, y ya no se siguió buscando una forma de ocuparlo así como un sucedáneo del estado de excepción. Pero en el mes de diciembre, ahora recién, desde el Ejecutivo vimos la posibilidad de que este mecanismo acotado, excepcional, que tiene la infraestructura crítica para proteger ciertas estructuras, lo ocupáramos para proteger las zonas fronterizas.
Porque en las zonas fronterizas hay un requerimiento de personal cuando hay pasos por lugares no habilitados que simplemente no está disponible con las fuerzas policiales habituales. Y las fuerzas militares apoyan ahí logísticamente con sus equipamientos, pero no pueden actuar, digamos, no pueden hacer controles de identidad, no pueden trasladar detenidos. Y lo que hicimos a través de este proyecto, que creamos una modalidad para que puedan hacer ese tipo de labores. Eso se va a regular en una ley más adelante, que va a requerir como un debate mucho más lato y que va a tomar tiempo, pero en el intertanto, y esto es lo interesante que logramos con este proyecto, es que como es una reforma constitucional, se habilitó una norma transitoria que va a permitir que mientras se dicta esta ley, que se va a demorar, el presidente pueda ocupar este mecanismo a través de instrucciones que va a dar en un decreto con fuerza de ley. Entonces, una vez que esto se despache de la Cámara de Diputados, estamos trabajando rápidamente este decreto con fuerza de ley para tenerlo listo, vamos a poder cursarlo y inmediatamente recurrir a las Fuerzas Armadas para reforzar nuestra presencia en la frontera. O sea, Eso no resuelve el tema de la Araucanía, que es de otra naturaleza. ¿En un plazo de cuándo debería haber militares cuidando la frontera en el norte? Desde que se apruebe el proyecto, el plazo máximo que tiene el Ejecutivo para tener dictado el decreto con fuerza de ley, el presidente en realidad son 3 meses, pero nosotros no vamos a hacer mucho antes de 3 meses, lo estamos trabajando ahora. O sea, quisiéramos que cuando esto esté listo, el decreto esté listo casi en forma simultánea. ¿Pero usted espera que esto termine saliendo del Congreso, ministra, y quede listo para hacer ley antes ahora de que empiece el receso legislativo de febrero? Totalmente, se está con discusión inmediata. Esto la próxima semana lo tienen que ver en la Cámara. Ya. Está con discusión inmediata y por lo tanto yo espero que a fines de enero esté todo esto listo. Ya, o sea, en marzo, el decreto con fuerza de ley. En marzo se podría estar aplicando. Febrero. En febrero. Nuestra meta es que en febrero esto ya lo podamos aplicar. Espero no tener que comerme mis palabras, porque todo se enreda y después aparece la sutileza. Pero bueno, espero. Ayer, por ejemplo, pasó algo realmente destacable, que este proyecto que se originó en una moción que es transversal, donde están los senadores Elizalde, Bensberger, Piu, ya no, mire, me pierdo, algún otro senador más, había en paralelo otra moción del senador Chaguán. Todas esas mociones se fusionaron, el Ejecutivo presentó una indicación y toda la tramitación se hizo por unanimidad en la comisión. Entonces, eso, cuando hay ese nivel de entendimiento, es mucho más fácil gestionar rápido y tramitar en poco tiempo los proyectos. Esa ministra es una señal buena de algo que esté pasando en el Congreso, de que esto va fluyendo, mientras por otro lado, pese a todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno, usted misma, por dar cerrada la polémica de los indultos, esta no cede y todos los días pasa algo nuevo. Sigue la polémica de los indultos, pero quiero decir, hay que aprender en política a tener como cuerdas separadas para las cosas, ¿no? Eso tendrá su dinámica, quienes tengan dudas presentarán las acciones que quieran presentar donde corresponda, pero ayer han pasado en paralelo varias cosas positivas, o sea, quiero decir, ayer se aprobó con mucho menos enredo que veces anteriores el estado de excepción constitucional en la Araucanía, ha ido avanzando y se está tramitando con bastante bien aspectada la reforma tributaria. Ayer también se logró que la Comisión de Constitución, donde hubo un intento desde el Partido Republicano de censurar a la presidenta Carol Cariola, sectores políticos que están hoy día en otros aspectos muy enredados, en la comisión se opusieron en conjunto a esa censura porque no tenía ningún fundamento. Entonces yo creo que no diría que esto es tan excepcional lo que pasó, y bueno, y el día antes aprobamos el fiscal nacional. Entonces no es tan excepcional, se pueden lograr acuerdos mientras al mismo tiempo hay una diferencia en un cierto tema y ahí habrá requerimientos, disputas, pero no se paraliza todo. Ahora, también hay acción gubernamental. Al gobierno le están pidiendo que retrotraiga, que eche para atrás los indultos. ¿Hay alguna posibilidad de que eso ocurra, ministra? Es que no existe ese mecanismo, Iván. No es que el Ejecutivo quiera o no quiera, o le parezca o no le parezca. No hay una modalidad por la cual se retrotraigan los indultos. Distinto sería el caso si por alguna razón no fueran válidos
Pero eso hasta ahora los equipos jurídicos que examinaron esto, que son fundamentalmente los equipos del Ministerio de Justicia, revisaron todos los procedimientos parecen estar hechos correctamente, y por lo tanto no hay hoy día, nadie ha sabido decir, mire, con tal mecanismo usted lo puede retrotraer. Eso no, nuestro ordenamiento jurídico no lo prevé, que se retrotraigan indultos. Lo que es un candado legal para una situación en la que política y aparentemente moralmente hablando se ha cometido una injusticia, digamos, que es que personas que deberían estar presas están libres. Es que, ¿sabe? Digámoslo así, el indulto por definición es una acción del presidente de la República en que personas que, de acuerdo a los tribunales de justicia, están cumpliendo una condena, quedan libres de que la cumplan. Entonces, eso es parte de la naturaleza del indulto. Es una institución que tiene nuestro ordenamiento jurídico para que los presidentes puedan hacer eso. En este caso, lo que el presidente hizo es un tipo de indulto que se llama conmutativo, que no consiste, digamos, no anula la pena, sino que la conmuta. O sea, la pena sigue vigente, pero la persona, en lugar de seguir presa, lo que hace es que queda sometida a otro tipo de medidas que son el arraigo nacional y la mensual. En esa condición quedaron los indultados, salvo uno de ellos, que entiendo que ya estaba con libertad cuando se le indultó, entonces ya no correspondía a esta situación, ¿no? Ya estaba gozando de libertad provisional. Entonces, de esa manera, lo que se genera es que la pena, que era una pena privativa de libertad, se cumple parcialmente. Todas estas personas cumplieron la mayoría de su condena, ya pasaron la mitad del tiempo para el cual estaban condenados, pero la segunda parte la cumplen ya libres, con firma mensual y arraigo nacional. Entonces, en ese sentido, ministra, ¿usted descarta que se pueda revocar esta medida? O sea, como acción del gobierno, como que una autoridad, o el presidente o algún ministro diga, no, hemos decidido echar para atrás tu indulto, ese procedimiento no existe. Eso no existe. Otra cosa sería que algún organismo encontrara algún factor de invalidez de los indultos, pero hasta ahora no he conocido, yo al menos, he estado encerrada en el Parlamento, debo decir, así que me haya perdido de algún punto, pero no he sabido de ninguna razón, digamos, que ameritara dar por inválido esos indultos. La opinión del ministro de Justicia, que entiendo que jura hoy durante el día, Luis Cordero, porque llega esta madrugada al país, ¿es relevante en este asunto, eso sí? Bueno, ciertamente, sobre todo porque él es un jurista muy reconocido y con una opinión muy escuchada. Lo vamos a tener ya desde hoy en funciones. Creo que va a ser un aporte muy importante al gobierno. Lamentablemente Tele 13 Radio, una vez más, pierde un panelista. Pierde un panelista. Eso en un gran semillero, ni lo diga, un gran semillero de autoridades a diestra y siniestra, hay que decir también. Sí, porque en todas las direcciones. Sí, bueno, creo que la patria va a ganar en todo caso. Entre una cosa y otra, tenerlo de ministro de Justicia creo que va a ser más importante. Quiero decir, eso sí, sé que no es el tema de esta entrevista, pero la ministra Marcela Ríos, con la que me tocó trabajar intensamente en estos meses, pero que conocía desde antes, desde el rol que ella cumplió por largo tiempo en el PNUD, participando en muchos proyectos de fortalecimiento de la democracia, del sistema político, del valor ciudadano de la democracia en Chile y en otros países latinoamericanos. Vivió realmente, mientras era ministra, situaciones muy injustas, una crítica muy cerrada con ella. Yo creo que realmente ha sido muy destemplado la forma en que en algunos momentos a ella se la trató, porque es una profesional, una persona, una servidora pública muy seria, muy comprometida, y para ella mi cariño y todo mi respeto. Ministra, esta situación, así como usted la describe, deja al Ejecutivo atado de manos a pesar de haber reconocido un error. Aquí no se cumplió el criterio que fijó el presidente para los indultos, es lo que ha dicho la portavoz Vallejo hace un par de días, y ha asumido que si se hubieran tenido todos los antecedentes, algunas de las personas indultadas no habrían sido indultadas. Eso me refería con que hay personas que están en la calle debiendo estar adentro de la cárcel, digamos. Es un galimatías, digamos. Esto no tiene solución. No hay vuelta que darle, porque usted dice el Ejecutivo no tiene otra posibilidad que aceptar que ya se cometió un error y que esos efectos van a seguir adelante, digamos. Bueno, esa es la situación en este momento. Ahora hay que decir que el indulto, lo relevante es lo que se refiere
al cambio en la forma en que se cumple la pena en este tipo de indultos respecto de los delitos por los cuales se está cumpliendo condena. Esos elementos sí los tuvo a la vista el presidente. O sea, cuáles eran los casos de estas personas, por qué estaban presos, cada indulto se traduce en una solicitud que si el presidente la conoció, lo que solicita, digamos, el postulante o el demandante de indulto, esos elementos sí los tuvo a la vista el presidente. Estos antecedentes de los historiales, ahí lamentablemente parece ser donde hubo dificultades. Claro, y en ese caso ese historial y esos antecedentes hubieran motivado una decisión distinta, digamos, que es lo que dijo la ministra Vallejo. Pero sabes que no quisiera, Iván, entrar en esa especulación. Creo que ella fue bastante clara. Esto tiene una serie de elementos bastante más detallados que tienen que ver con equipos que operaron, carpetas, cosas comunicados de prensa, minutas que se hicieron, que yo no estoy ahí encima, no es mi ministerio, entonces no quiero entrar en ese detalle, pero creo que ella en lo que es sustantivo y relevante habló muy claramente. Ministra, ella digo la vocera. Pero el propio presidente ha dicho que acá hubo desprolijidad. ¿Qué tengo que entender yo por desprolijidad? ¿Qué significa eso? Bueno, esa es la parte que yo no quisiera entrar en ese detalle porque sinceramente no lo manejo. No es una operación que se haga cerca de nuestro ministerio. Pero aquí lo que fundamentalmente pasa es que intervienen muchos equipos, ¿no? Hay equipos que reciben la solicitud, construyen una carpeta, hay otros equipos que analizan esas carpetas, hay otros equipos que le hacen minutas al presidente, que conversan con él de estos casos, que le presentan los casos, hay otros equipos que hacen los comunicados de prensa, que son al final los que la ciudadanía ve. Bueno, entre estas distintas grupos que intervinieron, y además algunos son de equipos del ministerio, otros son los filtros que están más cerca del presidente. En ese espacio aparentemente es donde hubo descoordinaciones, no hubo información completa, y por eso el presidente hace valer esta responsabilidad política tanto con la ministra Marcela Ríos como con su jefe de gabinete Matías Mesa. Ministra, usted y el propio presidente han defendido la legitimidad del uso de la fuerza en hechos de violencia, de la fuerza estatal, digamos. Ha defendido que la violencia no se puede normalizar, como decía el presidente hace un par de semanas en una entrevista. En fin, han defendido usted y el presidente esos conceptos en los últimos meses. Y acá lo que hay es una señal de que una persona, voy a usar solo el ejemplo de Luis Castillo, pero no de su prontuario, solo de los delitos por los que lo acusaba la Fiscalía durante el estallido. Una persona que se dedicó a robar en el registro civil de Copiapó en el medio de una protesta. En fin, esa persona está indultada, lo que uno podría tomar como un gesto o un signo de que se considera como un hecho posible dentro de un marco de aguda protesta o de agudo desorden, de compulsión social, la posibilidad de robar, la posibilidad de saquear, la posibilidad, en fin, de cometer actos que no parecen propiamente revolucionarios ni ideológicos, digamos. Bueno, Iván, eso sí, que en plena propiedad quiero descartarlo tajantemente. Los indultos no son una política de seguridad, no reemplazan la acción de la justicia, no implican un cambio en el reproche penal de las acciones por los cuales una persona está condenada. Por eso no interviene ninguno de estos elementos, ninguna de estas instituciones en concederlos, en procesarlos. Es una atribución excepcional que se da al presidente para que en casos que él juzga a partir de los antecedentes que maneja en virtud de estas solicitudes, se accede a esta modalidad especial, digamos, en que la persona no sigue cumpliendo la pena en la cárcel, sino que tiene estas medidas adicionales, especiales. Lo han hecho todos los presidentes de la República y quizá a lo mejor, en juicio de lo que usted está diciendo, uno podría evaluar que no es un buen mecanismo seguir teniéndolo, digamos, y quizá en el proceso constituyente, con toda esta polémica que ha habido, eso se contemple, pero nunca, jamás ha competido o ha entrado a debilitar las políticas de seguridad y la acción de los tribunales, la existencia del indulto. Y quiero decir en esto, nuestro reproche a la violencia, nuestro reproche al crimen, sin duda alguna, y nuestro respaldo a la policía no se pone en cuestión porque el presidente haga ejercicio de esta facultad. Y el mismo presidente lo ha dicho y yo aquí como ministra del Interior lo ratifico. Más aún, al mismo tiempo que el presidente está haciendo estos indultos, que son solicitudes personales, excepcionales, al mismo tiempo el gobierno está trabajando en fortalecer las policías,
en mejorar las herramientas que tienen para actuar, en tener elementos mucho más potentes para que la violencia se pueda controlar en el espacio público y en el debate público, porque sin duda gran parte de estos indultados cometieron acciones, delitos, en un momento en que el país todos esos límites los rompió, ¿no? En que la convivencia en Chile se deterioró a un punto que hubo un quiebre que nos ocasionó una explosión de violencia en todas partes. Entonces, no estamos ni debilitando el mensaje, ni cambiando de política, ni poniendo en cuestión la acción de la justicia ni de la policía. Ministra, y ¿qué más tiene que cambiar a nivel gobierno para que, o sea, además de que no esté la ministra de Justicia, o sea, de cambiar a la ministra de Justicia y al jefe de gabinete presidencial, para que no ocurran más este tipo de desprolijidades que finalmente se han convertido en una crisis grande para el gobierno y el presidente? Bueno, primero quiero decir que esto no es algo que sea parte de la normalidad. O sea, de hecho, es tan poco parte de la normalidad que el presidente tomó estas decisiones, que son decisiones muy fuertes. Entonces, si uno considerara que este tipo de situaciones puede tolerarse, se puede gobernar con situaciones de este tipo, no hubiera pasado la cadena de decisiones que hubo con posterioridad. Y que quiero decir, de verdad, yo creo que si miramos con perspectiva son bastante excepcionales. Es muy raro que un gobierno reconozca que en ciertos procesos hubo situaciones que no estuvieron totalmente coordinadas como debieron y que de consecuencia haya decisiones como las del presidente aquí de que una ministra no continúe en su cargo y su propio jefe de gabinete, su mano derecha de todos los días, no continúe en su cargo. O sea, no es aceptable y no puede ser y no es el estándar con que funciona el gobierno. Pero quiero decir también que el presidente al tomar esta decisión también está dando una señal. Que creo que es una señal muy importante que en Chile es poco común, ¿no? En Chile rara vez se hace esto. Es decirle a sus colaboradores, aquí las responsabilidades políticas se van a hacer valer. Y cuando sucedan situaciones de este tipo, más allá de todo el aprecio, afecto y valor que tenga la gestión que algunas personas hayan hecho en mi gobierno, yo voy a hacer valer estas responsabilidades porque es importante que empecemos a generar la idea de que hay que responder por un nivel de impecabilidad también. Y cuando ello no pasa, que tenga consecuencias. La ministra del Interior, Carolina Toa, esta mañana en Mesa Central. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza. No, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días.